Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky. En esta partida que vamos a estudiar entre Spearman y Flamberg en la ciudad de Mannheim en el año 1914, las negras decidieron una continuación con el fin de que el adversario, las blancas, no efectuaran el avance del peón a D4, puesto que corrían el riesgo de capturarlo. Sin embargo, vamos a ver qué pasó. Tal vez Spearman le habría dicho: come peones y verás lo que te pasa. Esta partida comenzó con el avance E4, E5, siguió caballo C3, una apertura vienesa, caballo F6 y F4. Esta es la idea de la vienesa, jugar un gambito de rey, pero con caballo F6 las negras plantean la jugada D5, que es una especie de contragambito Flamberg. A ello, el blanco respondió con F por E5, que está muy bien, y las negras caballo por E4. Siguió el desarrollo caballo F3 y ahora una jugada que no está muy bien, que aunque es de desarrollo, alfil G4, es desafortunado. La idea que tienen las negras detrás de ellas fundamentalmente, que es, como habíamos dicho al inicio, impedir que el blanco juegue D4, impedir entre comillas. Mejores continuaciones aquí serían, por ejemplo, alfil E7 para completar el enroque corto. También otra continuación sería el desarrollo del alfil a C5, que es interesante, y finalmente caballo C6, otro movimiento de desarrollo, y posteriormente sacar el alfil de F8 y enrocar corto. Pero las negras habían jugado alfil G4, a lo que se respondió con dama E2 y caballo C5. Esto sí que ya es un error de apertura. El negro sigue encaprichado en la siguiente continuación de la partida, pensando que las blancas no pueden jugar D4. Preferible era, en lugar de esa retirada del caballo a C5, el cambio caballo por C3. Con lo cual, después de B por C3, continuar con C5, con la idea de seguir con alfil E7, enroque corto, caballo C6, tomando casi control sobre las casillas centrales. Pero ellas decidieron retirar el caballo E6 con la idea de tal vez bloquear el peón con el caballo en E6, o más bien provocando la continuación de la partida. Las blancas jugaron D4, dándoles gusto a su adversario de avanzar este peón para que lo capture. Las negras quedan en situación inferior después de este avance. Ellas continuaron con alfil por F3. En esa época, en 1914, esto fue una novedad, fue una jugada novedosa. Anteriormente se había jugado caballo E6 y las blancas respondieron con alfil E3 con ligera ventaja del blanco. Hasta aquí la partida entre Mahut y Yates en el año 1913, un año antes que esta, ganada por las blancas en 51 movimientos. Sin embargo,
en lugar de alfil E3, mejor hubiera sido, y no sabemos por qué el blanco, tal vez por respeto a Jade, no jugó dama B5 jaque, a lo que seguiría C6 y dama por B7. Las blancas tienen una gran ventaja. Regresando a la partida, tenemos que alfil por F3, siguió dama por F3, jugando para el ataque. Otra continuación era capturar con el peón G por F3. Era menos fuerte, no era malo, pero menos fuerte. Y contra la jugada dama H4 jaque, cubrirse con dama F2. Con lo cual, si se cambian las damas, el blanco quedaría con una buena posición debido a su pareja de alfiles. Pero, como habíamos dicho, Spielman, un jugador de ataque, decidió capturar en F3 con la dama. Y ahora dama H4 jaque. Esto facilita en realidad la tarea del blanco, pero era la idea de ellas desde hace varias jugadas. Mejor hubiera sido en su lugar, como habíamos mencionado, el bloqueo del peón de E5 con caballo E6, aunque no es menos cierto que después de alfil E3 las blancas mantienen la ventaja de la pareja de alfiles. Defienden ahora este peón y además tienen la pareja de alfiles. Después pueden desarrollar tanto el enroque largo como el enroque corto. Esa era la jugada mejor para las negras. Después de dama H4, jaque doble, están atacando tanto a el peón como al rey. Por lo tanto, la idea de las blancas era sacrificar dicho peón en lugar de cubrirse aquí con la dama para entrar en un final. No. Ellas jugaron, como habíamos mencionado, G3. La jugada buena. Ya a partir de aquí prácticamente las negras están perdidas. Tienen forzosamente que capturar el peón de D4, puesto que tienen atacado su dama y el caballo. Luego de dama por D4, alfil E3. Muy buena jugada de desarrollo. Esto es más fuerte que capturar el peón de D5 tanto con la dama, que puede llegarse al siguiente final, dama por D5, dama por D5, caballo por D5 y caballo E6. Es menos cierto que las blancas tienen ligera ventaja por su pareja de alfiles, pero también tienen una peor estructura y además el peón de E5 blanco está débil. Lo otro, en lugar de alfil E3, sería capturar directamente con el caballo en D5, pero igualmente sigue caballo E6. Defienden el peón de C7 y después continuar su desarrollo. El blanco tiene la ligera ventaja de la pareja de alfiles. Siguiendo la partida con alfil E3, se sacrifica de esa forma un segundo peón con dama por E5, pero esto ya facilita el enroque largo. Las blancas, a costa de los dos peones sacrificados, tienen mejor desarrollo, pareja de alfiles, rey de las negras está aún en el centro del tablero. Ahora, como el peón de D5 está atacado, lo mejor parece defenderlo por medio de C6, debido a que después de la jugada caballo de B a D7 sigue alfil H3. Y bueno, como pueden observar, las blancas tienen múltiples amenazas, como son la captura del frágil peón de D5, la amenaza de torre H a E1, poniendo la otra torre en la columna donde están la dama y el rey, en la columna E. Eso sería fatal para las negras. Pero en la continuación de la partida con C6 sigue el sacrificio caballo por D5. Ahora, después de esto, es prácticamente obligada la aceptación del caballo.
ante las amenazas alfil F4, alfil H3, torre H, E1 y el rey en el centro del tablero, escasez de desarrollo, amenazas múltiples. Por lo tanto, es forzado ahora la captura C por D5 y el blanco jugó torre por D5. En lugar de torre por D5 podía jugarse perfectamente alfil por C5 y después de alfil por C5 el desarrollo alfil B5 jaque. Seguiría rey F8, torre DH a E1, dama G5, rey B1. Se está amenazando mate con torre E8, caballo C6 y ahora torre por D5, con un ataque doble a la dama y el alfil. Pero, como habíamos dicho, Spielmann prefirió, jugador de ataque al fin, la jugada torre por D5, que ataca a la dama y también al caballo de C5. Su adversario cometió un error táctico al jugar dama E6, aunque en realidad la posición es completamente perdida. Veamos qué hubiera pasado si juegan dama E4 con la intención de cambiar las damas. Sigue sencillamente alfil B5 jaque. Después de caballo C6 seguiría alfil por C5 con una posición completamente ganadora. Por ese motivo, veamos otra jugada posible. Dama C7 era la mejor continuación, pero seguiría igual alfil por C5, alfil por C5 y alfil B5 jaque. Las negras, la mejor continuación que tienen es ubicar el caballo en C6 y devolver la pieza de C5, puesto que jugar rey F8 sería contestado con torre F1 y el ataque es devastador. No hay defensa para las negras. Caballo C6 seguiría tranquilamente torre por C5 con una gran ventaja. Regresando a la partida dama E6, que es un grave error, el blanco continuó con alfil C4, una jugada muy fuerte también de desarrollo que amenaza ganar la dama indirectamente por medio de la jugada torre D8 y también está amenazando el caballo de C5. Y como veremos en la partida, lo siguiente que ocurrió: el negro jugó dama E4, un error ya definitivo, pero también perdía la jugada caballo de C a D7, torre E1, caballo C6. En caso de jugar el movimiento alfil E7 para cubrir la posible clavada de la dama, seguiría entonces torre C5 con la doble amenaza a la dama y el jaque en C8, que es fatal. Después de caballo C6 seguiría alfil D2 y la ventaja del blanco es ganadora. Luego del error dama E4, el blanco remató el juego con alfil por C5 y aquí las negras abandonaron. ¿Por qué? Puesto que ellas ahora recibirán mate después de capturar la dama blanca con dama por F3, torre E1 jaque, alfil E7, torre por E7. Sigue rey F8 y torre D8 jaque mate. Una partida que nos demuestra que las pérdidas de tiempo al inicio de juego capturando peones son innecesarias, y más si la posición es abierta como en esta apertura vienesa. Sin más, espero que les sea de utilidad este vídeo y nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Matoski. Chao.